también que acompañemos otras nuevas comunidades que tienen, por gracia de Dios, la misma realidad que nosotros, no el carisma, pero sí la novedad para la iglesia. Entonces, nada, saludos a todos los que me conocen y nada, ya estoy. Gracias. Por favor, apagar los micrófonos los que no estéis hablando. Gracias. Bien, pues, a ver. Espera, es que Signa, apagarle el micrófono. Es que no sé qué pasa. Bueno. Ok. Bien, pues, a ver, es que ahí se ha bloqueado. Disculpar, es que hay un pequeño problema. Se ha bloqueado la... Vale. Vale, pues entonces, Teresa, hoy el tema que tú nos quieres, bueno, que nos hemos encargado de exponernos es el del lugar del Verbum Dei en la Iglesia como una familia eclesial de vida consagrada. Entonces, lo primero que te queríamos preguntar, Teresa, es que en la Iglesia todos vemos muy palpablemente la existencia de diócesis, de parroquias, pero ¿qué es la vida consagrada en la Iglesia? La vida consagrada en sí, ¿qué lugar ocupa en la Iglesia? Vale. Yo primero que todo quería leer una cita de Isaías, que me parece importante para empezar también como un momento de oración entre nosotros. Y la cita es de Isaías 43:19. Es cuando dice el profeta: he aquí que voy a hacer algo nuevo, ya brota, ¿no lo notáis? Abriré un camino en la estepa y pondré arroyos en el desierto. Pues nada, pedir en este momento al Señor nos dé luz también para iluminar, para ayudarnos a comprender nuestra misión, el don tan grande que se nos ha confiado y en el que nos encontramos todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vale. Después de esta pequeña lectura, que creo que es verdad, cuando a mí me preguntan cuál es el sitio de la vida consagrada en contraste con parroquias, instituciones, pues no tiene nada que ver. Es decir, la vida consagrada fundamentalmente ni es un instituto creado por la Iglesia, el hombre, una cosa, no sé, como institucional solamente. Cuando hablamos de vida consagrada en la Iglesia, lo primero que encontramos es que es un don. Dios ha regalado a la Iglesia una forma concreta de expresar y revelar su rostro a través de personas concretas y de ofrecer a la Iglesia un camino de marcar qué es lo que significa el reino, qué es lo que significa la salvación, qué es lo que significa la vida eterna, cómo se puede vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando hablamos de vida consagrada, no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de un don de Dios a través de la historia de la Iglesia, no como algo teórico, no como una institución ya hecha, consolidada, estática, confesionada desde fuera, sino una respuesta de Dios concreta a los hombres y mujeres en cada momento de la historia. Y a través de la vida misma de la Iglesia, en cada momento, Dios ha ido generando en hombres, llamando a hombres y mujeres que han ido expresando la forma de seguir a Jesús según Dios mismo se iba acercando a la realidad histórica de la humanidad. Lo digo porque cuando hablamos de vida consagrada, lo primero que a mí me viene son los mártires, es decir, personas que entendieron el seguimiento de Jesús de una forma radical, y eso supuso dar la vida, es decir, expresar el evangelio, el reino aquí y ahora en el seguimiento de Cristo para que el mundo conozca, que es el deseo de Dios, darse a revelar al ser humano. Las primeras expresiones de vida consagrada han sido aquellas personas que han seguido a Jesús hasta dar la vida como Él, a reproducir en ellos mismos los rasgos del Hijo de Dios. Y así en cada momento de la historia. En contraste, cuando ya la Iglesia no expresaba la vida, entregar la vida de una forma martirial, hubo muchos hombres y muchas mujeres que también
viendo lo que Dios expresaba de lo que era el reino a través de los santos padres, a través de la misma iglesia, aquello se tenía que ver, o sea, el evangelio no es algo abstracto, y ahí salieron, por gracia de Dios, las primeras corrientes monásticas, los eremitas, que no es otra cosa que aquellas catequesis que daban los apóstoles en la primera comunidad cristiana. El Señor necesita modelos, el Espíritu Santo suscita modelos, suscita como formas de vivir aquello de forma clara y radical que ilumina el resto de las personas en la propia iglesia. De la vida consagrada fundamentalmente es un servicio a la iglesia, un signo luminoso del anuncio de la misma palabra de Dios, del Evangelio, del Reino. Eso así lo dice Lumen Gentium, es decir, todo aquello que la misma iglesia transmite y enseña como verdad revelada ha de ser encarnada, vivida. Y de alguna manera la vida consagrada en cada momento de la historia y en todas sus formas es expresión de aquello que la iglesia cree, de aquello que la iglesia transmite. Si no hubiese posibilidad de vivir aquello, y ahora me adelanto rápidamente en los siglos, por ejemplo, la eclesiología de comunión, la eclesiología del pueblo de Dios, la eclesiología de ser instrumento de salvación, si no hubiese modelos creíbles que se encarnan en este mundo, pues la doctrina tendría poca realidad, poca incidencia en la vida, en el corazón de las personas. Y en este siglo XX, después del Concilio Vaticano II, todo aquello que la misma Iglesia expresaba de sí misma, en Lumen Gentium, por ejemplo, la llamada universal a la santidad, el ser pueblo de Dios, el ser cuerpo de Cristo, el ser instrumento de salvación, el ser una iglesia peregrinante, todo aquello se ha ido consolidando hasta el día de hoy. Entonces, no es una institución y tampoco se puede pensar en encontrarse con las parroquias. Las parroquias es una forma de existir en la iglesia particular, que hay muchas otras formas de existir institucionalmente. Pero la vida consagrada está dentro de las parroquias, está dentro de las diócesis, está en cualquier estructura de la iglesia particular y no es entendido como una institución. Y se expresa en muchos carismas. De hecho, como institutos religiosos, por ejemplo, contamos más de 2.500 carismas aprobados pontificiamente. Quiere decir que cada carisma es una forma de seguir a Jesús, ninguno lo agota, sino algo de Jesús expresamos en cada instituto, en cada institución aprobado por la Iglesia, algo, y en la suma de todos, pues algo decimos de la misma revelación entre todos. Por ejemplo, las hermanas de Teresa de Calcuta seguían a Jesús o siguen a Jesús en esa forma concreta de Jesús de atender al pobre más pobre. Pues sí, hay que encarnarlo y ahí salen las hermanitas de la caridad. Y así cada uno de los institutos. Hay algo de Jesús, hay algo del Evangelio que cuando lo hacemos vida se expresa. Y de alguna manera acercamos a lo que todos van a vivir, que es la vida eterna, a nuestro mundo de hoy. Se puede decir muchas cosas, pero creo que eso sería el núcleo de lo esencial. Sí, muchas gracias, Teresa. Ha quedado claro. Una pregunta. Jaime Bonet era una persona como muy guiada por el espíritu y también como muy carismática, ¿no? No le gustaba tanto tampoco las estructuras fijas, rígidas, y sin embargo él tuvo que hacer un largo recorrido hasta que se aprobó de una manera pontificia la comunidad en el año 2000. Entonces me gustaría preguntarte qué supuso ese camino para Jaime y por qué ha sido importante. Algo que nos transmitió Jaime, ahora contesto totalmente espontánea, quitándome un poco de lo que luego a lo mejor les llegará por escrito, ¿no? Pero hay algo que en todas las predicaciones de Jaime, desde que lo conocemos, Jaime hablaba mucho del amor a la iglesia. Es imposible vivir una vida de seguimiento de Jesús de forma individual o fuera de la misma iglesia. Nos enseñó a amar a la iglesia. Y para Jaime el sentirse, su predicación no era una predicación particular, subjetivista, de autorreferencialidad, sino efectivamente para que otros muchos, la intencionalidad, también fueran discípulos de Jesús.
En esa intencionalidad fundante, que es de todas las predicaciones de Jaime, no eran discípulos de Jaime que estaba haciendo, sino discípulos del Evangelio, discípulos de Cristo. Y Cristo en la iglesia, es decir, en la iglesia y para la iglesia. Por lo tanto, era fundamental el reconocimiento eclesial. Siempre se ha presentado con un espíritu de profunda obediencia, no solamente a los obispos, sino a la iglesia, tanto en el magisterio, en su doctrina, en los obispos particulares. Creo que nos ha sabido transmitir no una sumisión, que eso no es obediencia, sino una adhesión de vida y de corazón a lo que significa ser en la iglesia, para la iglesia y desde la iglesia. Y efectivamente, Jaime, desde el inicio, las estructuras que el código permitía en ese momento era un reconocimiento como una asociación, porque Jaime, claro, entendía que hasta que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4, y que el Evangelio es para todos, el anuncio de la palabra es para todos, es decir, no hay exclusión de personas, no son sacerdotes, no son laicos, sino todos estamos llamados a esa misma llamada, a esa misma misión. Suponía un reconocimiento de la iglesia. La primera estructura que en ese momento daba para poder consolidar esa comunidad naciente al estilo de la primera comunidad cristiana, en ese primer momento fue la Pía Unión. Y la primera aprobación que él buscó en su diócesis, ya desde los primeros momentos que nació la comunidad, fue una estructura asociativa. Y luego, poco a poco, fue buscando la manera tanto de la incardinación de los sacerdotes como de la capacidad, la posibilidad que la iglesia también abriera la predicación de la mujer donde estuviésemos, o el reconocimiento de los matrimonios no como, él decía, como oyentes, sino capaces también de expresar la palabra de Dios con oficialidad, con incidencia en los ambientes donde estábamos, y poco a poco se hizo un camino bastante largo hasta que llegamos al 2000. Se han ido buscando muchas estructuras, muchas formas, y ahora en este momento es la iglesia, que creo que ese momento de buscar un reconocimiento ya pasó. Ahora ya esa época pasó, ahora estamos en otro momento, gracias a Dios, y ya es de consolidar no una figura, sino de hacer entender a otros lo que somos. O sea, ese primer momento que tal vez vivimos hasta el 2000, de buscar una forma jurídica, e incluso la iglesia, ya yo veo clarísimamente, y lo hablábamos esta mañana en el Vaticano, ese primer momento ya estamos en otro momento en la iglesia. El segundo momento es que otras personas, las mismas diócesis, los obispos, las conferencias episcopales, inicien a conocer lo que somos. Hay un momento, yo creo que estamos en un segundo momento, en este proceso de reconocimiento. Mira, me engancho con eso que dices, y en este cursillo se ha dicho que el Verbum es, antiguamente decíamos, una nueva forma de vida consagrada, y que hoy nos han puesto como el título de Familia Eclesial de Vida Consagrada. Me gustaría preguntarte qué significa esto, ¿no? En qué lugar nos ubicamos en la iglesia, pero en este cursillo hay personas que llevan muchos años en la comunidad y personas que recién se están asomando y no tienen mucha familiaridad de los términos jurídicos, ¿no? Entonces, si por ejemplo un párroco le preguntara a un discípulo de la comunidad, pero bueno, ¿qué es el Verbum Dei? ¿Qué le podría decir con palabras llanas? Sí, puede ser. En la actualidad, lo primero que tenemos que decir es que somos comunidades, lo voy a decir en lo más sencillito que puedo, somos comunidades que tenemos una espiritualidad enraizada en la Trinidad, expresión de la comunión. Es decir, el primer elemento que nos clasifica y que nos diferencia, somos familias eclesiales, es decir, en el trasfondo de nuestra realidad eclesial hay una dimensión apostólica misionera que se expresa en comunión entre todos los estados de vida. Es decir, no es la suma de estados, sino tenemos un carisma que responde a las exigencias de la evangelización y que nos vivimos en comunión, unidad y diversidad. Eso sería lo que nos identifica. No es que seamos un instituto mixto donde hay hombres y mujeres, eso siempre lo ha habido.
Es decir, no es una rama femenina, una rama masculina y un grupo de laicos que trabajamos juntos. Eso está bien para la sinodalidad, que caminemos juntos en la iglesia. Aquí hay un punto mucho más profundo y es que el valor de la familia eclesial es que nos sentimos y nos vivimos expresando la comunión eclesial. Es muy distinto. Se nos ha dado un carisma que se expresa en la comunión. Es decir, todos llamados a la misma espiritualidad, a la misma misión, con la misma intencionalidad. Cada uno siguiendo a Jesús con radicalidad, desde una comunidad que vive como don el seguimiento de Cristo. Entonces, ya formas nuevas no existen, ya eso no es un término que la Iglesia lo esté trabajando como algo que el Canon 605 dice que son formas nuevas, no. Ahora ya la Santa Sede, entre todas las nuevas comunidades, con toda la variedad que ha suscitado después del concilio el seguimiento de Jesús en muchos ambientes, ha de alguna manera como encontrado para un grupo concreto que se expresa de esa manera ese nombre. Sois familias eclesiales de vida consagrada en el sentido del seguimiento de Jesús con radicalidad. Es decir, que de alguna manera entramos en el misterio de la comunión en la misión de la Iglesia. Estamos en ese horizonte. Es decir, hay una experiencia de identidad. Personas llamadas a decir a lo que en el Evangelio Nunciandi decíamos, ¿no? Aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la iglesia en el mundo. Eso está en el Evangelio Nunciandi 80. Entonces, el Verbum Dei, lo que le urgió a Jaime fue el anuncio del Evangelio. Y eso forja comunión. Todos estamos llamados a vivir el ardor misionero para que otros también escuchan, acojan, asimilen, viven y anuncian el Evangelio de Jesús. Y eso es lo que ahora la Santa Sede intuye que existe. Personas llamadas a vivir la misma misión y el mismo carisma desde todos los estados de vida. Y es ahí donde llega el reconocimiento eclesial. Es decir, una experiencia fundante hacia la misión vivida en comunión. Ok, Teresa, pero todo esto que estás diciendo se aplica solo a las misioneras y los sacerdotes, porque los laicos tienen la pregunta, los laicos, los discípulos, los laicos son sagrados, pero nosotros somos parte de eso que se llama Verbum Dei, o eso somos solo ayudantes y ellos son los que son el Verbum Dei. A ver, explícate un poco mejor. Vale, son como, incluso los laicos de la familia misionera Verbum Dei en la Santa Sede en este momento no se presentan como una asociación aparte, en absoluto. Es decir, no es como si tuvieran una participación simplemente, sino aquí hay una identidad de comunión misionera de anunciar el reino. Algunos, que es lo que aprobó la Santa Sede, lo vivimos, vamos a decirlo, con radicalidad, una llamada hacia una dedicación plena, es decir, de tiempo completo, pobreza, castidad, obediencia según su estado, y una vinculación a la fraternidad misionera, pero sin olvidar para nada que existe la familia Verbum Dei que vive el mismo carisma, con la misma identidad, y por eso no hay un reconocimiento aparte. El presidente de la fraternidad también tiene potestad sobre la familia misionera, en el sentido de que pertenecen a una misma realidad. Aparecen las constituciones, existe la familia misionera Verbum Dei y se empiezan a definir ya algunos grupos que se han ido consolidando. Los laicos consagrados, los discípulos misioneros, es decir, poco a poco, en la medida que vayamos madurando cada uno de los diversos grupos, encontrarán un lugar dentro de la familia eclesial, cada uno ya con su diferente estado. Estamos en ese camino de desarrollo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, ahora cuando hagamos la revisión de las constituciones, una de las propuestas es que aparezca ya el nombre de aquellos grupos que de alguna manera dentro de la vivencia de la familia misionera que tiene el mismo carisma existen,
como son los laicos consagrados, que es una vocación en medio del mundo, nosotros los de la fraternidad dejamos todo lo que tenemos y no es en medio del mundo, pero el carisma, que es dar vida eterna, existe también a través de la palabra en todos los miembros que nos llamamos Verbum Dei. Habrán otros que hacen un compromiso como discípulos, pero aparecen también de alguna manera dentro de lo que es el carisma misionero Verbum Dei, que Gracias, aparece Teresa. también. No Bien, sé si vamos... me he explicado, podéis hacer preguntas, ¿no? Sí. Teresa, vamos a intentar terminar este primer bloque a las 15:45, es decir, nos quedan 15 minutos. Si tenéis preguntas, escribirlas por chat y yo mientras tanto voy haciendo otra pregunta y es, bueno, nosotros no somos ni el centro de la Iglesia, ni los mejores ni los peores, sino somos parte de la Iglesia, pero entonces la pregunta es, por un lado, ¿qué aportamos como una familia eclesial nueva en la Iglesia? ¿Qué aportamos a la vida consagrada? ¿Cuál es nuestro aporte como Verbum Dei novedoso? Y por otro lado, ¿cómo también las otras comunidades nos enriquecen a nosotros? Una pregunta muy bonita. Es una pregunta muy bonita porque la iniciativa no es nuestra. Es decir, no es que el Verbum Dei aporte al mundo, es que Dios, a través del Espíritu, ha suscitado la visibilidad de lo que ya en el concilio expresaba la Iglesia como expresión de sí misma, ha suscitado realidades como la nuestra, donde se ve que es posible vivir lo que la misma Iglesia quiere expresar al mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Verbum Dei, que nosotros y las otras realidades, siempre tenemos que pensar en eso, que expresar el reino de Dios, propagar la misión de predicar el Evangelio, es ser cuerpo de Cristo, ser pueblo de Dios en medio del mundo y que se extiende a toda la humanidad, como decimos en las constituciones, no es algo nuestro que nosotros aportemos, sino que Dios ha querido aportar a la Iglesia algo nuevo que ella misma busca ser dentro de medio del mundo. Si no fuera así, no sería creíble lo que la Iglesia misma predica, suscita en el siglo XX y para el siglo XXI, para nuestro mundo, una espiritualidad y una misión radicada en lo que significa la comunión trinitaria. ¿Qué aportamos a los diferentes institutos? Yo diría la acción de Dios propia en nuestra vida para el mundo. ¿Cómo lo hacemos? En la medida que somos fieles a Él, en la medida que somos fieles a lo que la Iglesia misma reconoce en nuestra vida. Es distinto a lo que tal vez un instituto religioso está aportando. No y sí, porque Dios también se expresa a través de los institutos religiosos. Esta semana pasada me tocó dar una conferencia con los eremitas. Algunos misioneros y misioneras dirán que nos haríamos eremitas, pero no es mi vocación y sin embargo en este momento que hay tanta confusión, tanto rumor y tal, está creciendo en la Iglesia Universal una forma de vida consagrada donde se expresan en el silencio, en la penitencia, en el ayuno y cada día hay más. ¿Es algo que ha pasado? No. ¿Que es del siglo IV? Tampoco. En este momento concreto de la historia, Dios vuelve a suscitar una forma de seguimiento que responde a la realidad del mundo de hoy. ¿Es porque ellos son ya pasados? No, tampoco. No hay nada más bonito como encontrarme el otro día una eremita dando vida impresionante en la diócesis de Tarragona. Y han crecido. Pero es lo que Dios ha querido suscitar en este momento de la historia. Yo cada vez me doy dando cuenta que no hay instituciones viejas, ni antiguas, ni nuevas. Dios ha suscitado este tipo de familias en muchos momentos de la historia y se han ido abriendo paso. En este momento, el Verbum Dei tiene una misión muy importante, única, efectivamente, y es hacer vida lo que se nos ha confiado. No sé si me explico, ¿no? Sí, Entonces, ¿puede haber un instituto secular? Pues sí, en su momento nacieron, pero es que ahora, en la realidad concreta que tenemos, también hay una forma de expresar los seculares que son en el hoy de la Iglesia. Entonces, a mí te lo digo porque me ha sorprendido lo de los eremitas, que uno piensa que es del siglo IV, ¿no?
Hay respuesta de Dios a través de los eremitas en este momento en la iglesia. Muy bien. Hay una pregunta que la voy a responder yo, que dice, en el Verbum Dei no hay obispos. La verdad Eso es es que una cosa bonita. hasta que no nos portemos mejor todavía no. El día que ordena a las mujeres va a haber bastantes, pero bueno. Pero sí que podemos, sí que en el Verbum Dei es compatible con poder cualquier cargo de la iglesia. Eso Sí, Didi. No digo que puede ser que sí y que no, porque no es una respuesta de ser jerarquía o no ser jerarquía, no es un objetivo. Porque empezando que somos misioneros. Entonces es muy difícil que un misionero esté establecido en una diócesis como pastor. ¿Nos dará prestigio? Puede ser que sí. Y puede ser que existan, como en algunos institutos misioneros, algún obispo. Pero lo propio es que sean misioneros. Y el misionero es itinerante, tiene una disponibilidad misionera. Entonces, ni me quita ni me pone. Puede ser que en un momento dado un misionero en un determinado lugar del mundo tenga capacidad de llevar un pueblo de Dios de tal manera que la iglesia le escoja como un obispo, pero que para esa diócesis concreta. Pero más allá de ser obispo, es misionero que está llamado a dar la palabra de Dios por todo el mundo. Es decir, tiene un espacio mucho más amplio que si fuera obispo. Muy bien. Hay una persona que pregunta, ¿nos llaman familia eclesial porque nuestra comunidad hay todos los estados de vida, edades en la iglesia o por otro motivo? No, esto no ha sido iniciativa del Verbum Dei. Es decir, esta forma nueva jurídica, esta nomenclatura, no la hemos dado nosotros. La ha dado la iglesia, recogiendo la vivencia de las comunidades que tenemos este horizonte y pensando qué nombre darle, porque efectivamente son tan diversas cada uno de los grupos que dicen, no, aquí no hay un grupo que, digamos, nació una forma nueva. Sin embargo, reconocen unos elementos esenciales eclesiales y con una fuerza muy grande de familia, de comunión. Entonces, han juntado las dos palabras, familia eclesial, porque responde a lo que somos, como experiencia de misión y de institución. Pero no fue un nombre que nos dimos nosotros. No fue que escogimos ser Verbum Dei eclesial, no. Que ya teníamos esa nomenclatura asimilada, sí. Y que para la Santa Sede ha sido luz también. Pero no ha sido iniciativa nuestra, sino la Iglesia nos está llamando de esa manera, a nosotros y a los otros institutos que tienen esta misma espiritualidad, esta misma institucionalización, que somos pocos, no somos muchos. Muy bien, Teresa, gracias. Hay una pregunta que me hacía esta mañana Mago desde México. Decía que con el tiempo del COVID, todo este proceso que había en la comunidad de los compromisos, de prepararse, de compromisos por primera vez, de renovarlos, de hacerlo de una manera estable, quedó un poco al aire. Y después de la pandemia, como que la cosa ha quedado como un poco en stand-by. Entonces, la pregunta es, ¿qué significado tienen los compromisos dentro de lo que es el Verbum Dei, esos compromisos que hacen los discípulos, misioneros, los laicos? En algunos lugares estamos ya retomando otra vez todo lo de los compromisos, incluso en lugares donde no se hacían, ahora ya se están haciendo. El compromiso es un vínculo jurídicamente vamos a decir vínculos, ¿no? Algunos, los de la fraternidad, hacemos vínculos públicos que se llaman votos o vínculos con una estabilidad X. Y los vínculos de compromiso es una nomenclatura que nosotros hemos dado dentro de la familia misionera. Podríamos haberlo llamado promesas, contrato, cualquier otra nomenclatura, pero ese vínculo, es decir, vínculo de pertenencia a, se llama compromiso en la familia misionera, no en los que no son, vamos a decir, votos públicos o que no pertenecen, como el caso de los matrimonios misioneros que ya han hecho una opción definitiva estable y a tiempo completo y con una disponibilidad total, que tampoco son muchos, son pocos, dentro de la fraternidad. La palabra compromiso es un vínculo de pertenencia. Entonces, en algunos lugares pueden llamarlo de otra manera. Nosotros llamamos para las laicas consagradas promesa. Eso es un vínculo. En los discípulos, compromisos.
Son nomenclaturas que nosotros mismos hemos dado para dar significado a la pertenencia de cada uno de los miembros. Entonces, muchos han pedido, en la medida que pasa el tiempo y la realidad de que se vinculan personalmente a las escuelas de apóstoles, a las escuelas de la palabra, hay un momento en que necesitamos estabilidad, y estabilidad en un carisma, en una realidad, vamos a decir, eclesial. En ese momento, muchos de nuestros apostolados, muchas de las personas que pertenecen a ese camino de asimilar un carisma, se dan cuenta, porque eso también lo suscita el espíritu, de la necesidad de tener vínculos de pertenencia. Y es cuando aparece el compromiso, que tenemos las mismas fórmulas y un compromiso estable frente a un carisma. Un carisma que significa todos los elementos esenciales que hemos recibido a través de la fraternidad, a través de un fundador, y que nos identifica, que nos hace diversos y distintos y eficaces en relación a otras instituciones en la iglesia. Entonces, el vínculo es un don, el vínculo de pertenencia, y cada uno tiene que ir viendo en qué momento, cuándo, desde dónde va haciendo ese vínculo. Algunos lo harán dentro de la fraternidad, otros lo harán como laicos consagrados y otros lo harán como discípulos misioneros. Y solamente Dios sabe, porque un carisma como el nuestro es universal, y hasta que todos los hombres se salven, podemos crear muchísimas cosas nuevas. El carisma es algo dinámico, entonces solamente Dios sabe. Antes hablábamos de discipulitos o hablábamos de tantos otros grupos que solo Dios sabe hasta dónde quiere que generemos pertenencia a este carisma tan rico. Muy bien, eso la verdad es muy sorprendente y también muy novedoso el pensar que en el grupo Verbum Dei en un futuro podría haber otras realidades, otros grupos, ¿no? Solo Dios sabe. Voy a unir dos preguntas. Una de Lucy, que dice explicar el significado de la nota consagrada en este nombre que han puesto de familias eclesiales de vida consagrada. Es algo que ha salido desde el principio, porque uno dice, bueno, los consagrados son los religiosos, las monjas, o por qué en la familia Verbum Dei hay también discípulos, laicos consagrados, etc. Y también uno esa pregunta a la que hacen Víctor y Raquel, ¿cuáles serían esos elementos esenciales para que seamos familia eclesial? Vale. En el Verbum Dei, respondo la última, y desde allí la primera y la segunda no. En el Verbum Dei siempre ha existido ejes de comunión eclesial, ejes. Esos ejes nos constituyen. Uno es la oración, una oración vivida en diálogo íntimo y transformante con la palabra de Dios. Ahí estamos llamados todos, o sea, es el primer ejercicio de comunión en el que el Verbum Dei nos identificamos, ese diálogo íntimo con la palabra. Otro, el testimonio de vida, ¿no? Ese testimonio de vida que es el testimonio lo que despierta la fe en las personas que se acercan a la comunidad. Nuestra intencionalidad siempre es misionera. Entonces, ese testimonio es lo que nos vincula realmente a la comunidad, y el otro horizonte es la dedicación al ministerio de la palabra. Es decir, cuando en cualquier persona que se acerca en esos tres ejes, nos conduce a lo que llamamos la comunión misionera. La palabra orada, asimilada, vivida, anunciada, celebrada, todo eso va sumando a la edificación de la comunidad. En eso estamos llamados todos, tanto los que no son de la fraternidad o los que están en la familia misionera alargada, como dicen por ahí. Es decir, cuando hablo de eclesialidad, hablo fundamentalmente de esos tres ejes fundantes. Y dentro de esos tres ejes, que ya no es cuestión nuestra, Dios llama a algunos a vivir una radicalidad en el sentido propio de radicalidad, que es vida consagrada, que no es vida religiosa, sino vida consagrada, es decir, en el sentido de pobreza, castidad y obediencia, transformar nuestra vida a la vida de Cristo, el estilo de vida que Cristo ha querido para él. Y Cristo fue casto, fue pobre y fue obediente. A los matrimonios hablamos de una castidad conyugal, efectivamente, pero no son actividades apostólicas ni a tiempo, sino toda su vida está en una total disponibilidad a tiempo completo a la fraternidad. Y eso es una llamada específica que tampoco lo hace la persona como un proyecto humano, donde yo me voy a realizar, no, sino por gracia de Dios nos sentimos llamados
a vivir de esa manera y lo aceptamos como don y como gracia, desde la pobreza que cada uno tiene, pero sentimos que hay una llamada más allá de incluso de un matrimonio. Hay una llamada nueva que necesita, como nosotros necesitamos la castidad para decir solo Dios, ellos necesitan el sacramento del matrimonio para que ese amor no solo sea esponsalicio, sino que sea misionero. Por lo tanto, supone un plus más allá de la llamada al sacramento. Y cada uno tiene que situarse. Dios llama y nosotros respondemos. Entonces, una cosa es el carisma y otra cosa que es un don de Dios y otra cosa es esa llamada personal en el que Dios va llamando persona a persona y en el que nosotros no sabemos cómo, respondemos que sí. Y luego nos ponemos a disposición de la comunidad de la iglesia para hacer un discernimiento. Y ese discernimiento no lo hago yo, sino lo hago desde la comunidad y a través de la iglesia, hasta que sabemos que es verdad que es la voluntad de Dios sobre mi vida. Bien, hay más preguntas. Os invito a que si tenéis más preguntas las escribáis y luego se las enviaremos a Teresa para que intente responder en su texto a todo lo que es una inquietud. Entonces todavía podéis seguir haciendo preguntas en relación a este tema. Una última pregunta que han preguntado me parece que desde México, y es, ¿tú crees que esto que se nos ha concedido como aprobación de la Iglesia es lo que soñaba Jaime o Jaime quería otra cosa? Bueno, esta es una pregunta que solo el Espíritu Santo sabe verdaderamente qué hay detrás, porque lo que sí sabemos es que lo que hemos recibido de Jaime es un celo misionero, más allá, yo diría una virtud heroica, más allá de lo normal, donde Jaime como fundador renunció a todo para anunciar el Evangelio, no solo en su predicación, sino en su vida. Entonces nosotros hemos recibido de Jaime un celo evangelizador más allá, o sea, yo diría radical, y eso es lo que nos ha transmitido. Que esta institución de familia eclesial de vida consagrada o este paso responda a ese celo misionero, yo creo que estamos en camino, porque hasta dónde vayamos a llegar no lo sé. Yo pienso en la fe de los paganos, vamos a decirlo en palabras antiguas, de los que no creen en Cristo y tenemos trabajo. O pienso en los que no están unidos a la iglesia de Cristo, tenemos mucho trabajo. Y en ese camino de celo evangelizador, ¿hasta dónde llegaremos? Jaime decía que cada persona veía a un misionero, una misionera, un matrimonio y veía miles detrás. Aunque fuéramos 20 o 10, veía miles de personas. Y yo creo que ese sueño, que es el sueño también de Jesús, de que todos estemos unidos en la casa del Padre y retornemos a la casa del Padre, es el sueño de cada misionero y de cada misionera, y de cada matrimonio misionero, de cada discípulo verbundé. Es decir, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ahí todavía tenemos mucho trabajo. Entonces, plasmarlo en este momento de la historia se nos ha dado ya, y creo que hemos dado un paso grande de pensar en la comunión entre los estados, enriquecidos con un carisma, a la comunión de los estados de vida en un mismo carisma. Hemos dado un paso inmenso de claridad y de luz, de espiritualidad. Pero todavía tenemos que seguir profundizando. O sea, somos jóvenes, llevamos solo 60 años y desde que murió el fundador, poquísimos, o sea, somos muy jóvenes todavía. ¿Hasta dónde llegaremos? Solo Dios lo sabe. Desde que murió, desde el 2000 aquí, 23 años caminando solitos, estamos casi en la adolescencia de los primeros pasos, en el chupachú. Entonces, bien, ¿hasta dónde llegamos? No lo sé. Bien, pues vamos a terminar. Muchísimas gracias, Teresa. Vamos a parar la grabación. Y bueno, pues nada, te agradecemos también. Yo te quería hacer antes una pregunta personal, ¿cómo te metiste en este rollo del derecho canónico? Si no es mejor vivir con fluidez, pero vamos. Me lo digo agradecemos, rápido. Vale. Con una palabra, Antonio, por obediencia. No ha sido más, o sea, por purísima obediencia. Entonces, Bien, no tengo otra razón. Yo hubiera